Ruby, el mundo de Remnant. Las 4 doncellas. En la profundidad de los bosques de Remnant, junto a un gran y poderoso río, se alzaba el pequeño y frágil hogar de un hombre frío e igualmente frágil. Un mago solitario. Oculto de los peligros y las distracciones del mundo, el mago raramente tenía visitantes, pero aquel día, mientras miraba a través de su ventana, su mirada se posó sobre una joven doncella. Se sentó con calma bajo su árbol, en un estado de tranquilidad absoluta. Cuando el mago exigió una explicación, la doncella simplemente respondió: «Mi nombre es Invierno. Estoy en un viaje y estoy esperando a mis hermanas». Tras eso, cerró los ojos y permaneció sentada en silencio. El mago se dijo a sí mismo que la chica era una necia, pero cuanto más se permanecía sentada, más deseaba compartir la serenidad de la que disfrutaba esa joven. Con el tiempo se cansó y decidió cerrar los ojos él también, pensando en la extraña situación. Cuando abrió los ojos, el mago se quedó perplejo al ver que una segunda doncella había aparecido bajo su árbol, animada y ágil, con una cesta de frutas y flores. Cuando le pidió una explicación, la chica simplemente respondió: «Mi nombre es Primavera, estoy de viaje y estoy esperando a mis hermanas». Para mostrarle gratitud por la hospitalidad recibida, la chica tomó un puñado de semillas de su cesta y las plantó en el jardín del mago. El viejo ermitaño apenas podía creer lo que veía, mientras la doncella convertía lo que antes fue una pila de tierra y estiércol en un bello jardín del cual brotaría la vida sin lugar a dudas. Habría podido observarla durante horas, de no ser porque una risa desconocida que provenía desde debajo de su árbol. Una joven mujer con una cálida sonrisa estaba de pie junto a las dos doncellas. El mago le rogó que se presentase, a lo que la chica respondió alegremente: «Mi nombre es Verano. Estoy en un viaje y estoy esperando a mi hermana». «Por supuesto», dijo el mago. Pero otra risita dejó al anciano perplejo. ¿Qué podría ser tan divertido? Y resultó que era él. La recién llegada encontraba muy divertida la insistencia del mago por quedarse dentro de la casa. ¿Por qué escoger ver el mundo a través de una pequeña ventana cuando tenía la puerta al exterior justo a su lado? Era un argumento de peso. Y tras solo un breve momento de duda, el mago decidió abandonar su casa y salir al exterior. El calor del sol trajo consigo una oleada de vida y energía, y pronto el mago dejó de sentirse como él mismo. Se sentía mucho mejor. Cuando el día se acercaba a su final, las doncellas y el mago se sentaron y prepararon un banquete. Invierno puso la mesa, Primavera proporcionó el grano, y Verano preparó la carne, y el mago fue más feliz de lo que jamás había sido en años. Pero entre tanta emoción, casi no notó a la delicada mujer que ahora permanecía a pie bajo su árbol. Él sonrió y la invitó a unirse a ellos, preguntándole solo su nombre. «Mi nombre es Otoño», respondió suavemente. «Estoy en un viaje y estoy aquí para encontrarme con mis hermanas. ¿Quién eres tú?» «¿Yo?», preguntó el mago. «Bueno, no soy más que un viejo ermitaño. He vivido solo en estos bosques por siglos, y me temo que mi historia no es muy interesante, pues no tengo nada a quien amar y nada a mi nombre». La hermana mayor observó todo lo que los rodeaba. «Pero señor, ¿acaso no lo ves? Tienes muchísimo». Era verdad. Con su ayuda, el mago pudo ver que tenía todo lo que podría haber necesitado jamás. Estaba agradecido, pero en su mente flotaba una pregunta. «¿Por qué yo?», se preguntaba.
¿Por qué ustedes cuatro decidieron abrirme los ojos? ¿Por qué compartieron sus dones conmigo? ¿Por qué soy tan especial? Las cuatro hermanas se miraron entre ellas perplejas. Finalmente, la mayor habló. Discúlpenos, señor, pero no hicimos esto porque fueras especial. Lo hacemos por todos, porque podemos. El viejo mago estaba desconcertado. Jamás en su vida había encontrado tal amabilidad. Fue en ese momento cuando supo qué debía hacer. El mago invocó su magia, tanta como pudo reunir, y se la concedió a las hermanas. Sonrió. Tomen este regalo y sepan que ahora podrán hacer mucho más. Ahora, armadas con los elementos del mismísimo poder de la naturaleza y la inimaginable magia del mago, las cuatro doncellas, invierno, primavera, verano y otoño, prometieron seguir con su viaje usando sus dones para ayudar a los demás, al igual que lo habían ayudado a él. Una a una, las hermanas se fueron, pero antes de hacerlo hicieron una última promesa. Prometieron regresar todos los años para visitar a su querido amigo.